Agora, Dr. Javier vai falar sobre tratamento de lesões de ligamento cruzado anterior em paciente com física aberta. Quando e como tratar? Dr. Javier, por favor. Obrigado. Bueno, esta es mi última palestra. Agradecerles nuevamente por la invitación y por todas las atenciones que han tenido conmigo. Estoy muy agradecido de estar acá. Este es un tema que es apasionante y que es un tema en el cual es bastante difícil de abordar por la cantidad de literatura que hay. Pero es un tema que creo que a todos nos interesa porque cada vez hay más de estas lesiones. Y esta es una lesión que en realidad es para los pacientes pediátricos adolescentes es devastadora, no solamente porque les lleva mucho tiempo recuperarse y pierden mucho tiempo del deporte, sino también porque predisponen a que tengan un desgaste articular más avanzado. Y desgraciadamente lo que se está viendo es que hay un aumento en la frecuencia de estas lesiones muy marcado en los últimos años, y esto es un fenómeno global, no es un fenómeno que se ve solamente en Estados Unidos, sino que hay publicaciones en muchos países que demuestran que estas lesiones cada vez tienen mayor incidencia. Y esto es multifactorial, pero principalmente tiene que ver con un cambio cultural en cuanto al deporte juvenil. Como hemos mencionado durante todo el día, cada vez hay mayor presión, cada vez hay una especialización más temprana. Estos chicos juegan en varias categorías, en varios equipos. Y sumado a todo esto, también estos pacientes tienen nosotros como médicos, estamos más pendientes de este tipo de lesiones, hacemos un mejor examen físico, sospechamos la lesión y también tenemos mejores métodos diagnósticos como son la resonancia magnética hoy en día, que podemos diagnosticar precozmente estas lesiones. Entonces, todo esto lleva a que estas lesiones sean cada vez más frecuentes. Ahora, la pregunta es si podemos prevenirla, y esto también se mencionó hoy. Sí, se pueden prevenir con estos programas de entrenamiento universal. FIFA 11 Plus Kids es uno de los ejemplos, pero hay otros también. Y esto está demostrado que disminuyen la incidencia, sobre todo cuando se aplican a una edad temprana. Entonces, el primer mensaje que me gustaría que quede de esta charla es que las estrategias de prevención son efectivas y cuando las realizamos de forma precoz es mejor. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente que es esqueléticamente inmaduro y que tiene una lesión del ligamento cruzado anterior? Bueno, históricamente el tratamiento ha sido dilatar la cirugía hasta que el paciente termine de crecer o que se desarrolle esqueléticamente, o intentar tratamiento conservador. Y esto estaba basado en dos premisas. Una, que los niños tienen mejor poder de cicatrización, y lo segundo es que los pacientes con fisis abierta tienen mayor riesgo de lesión con la reconstrucción. ¿Qué pasa? Cuando hacemos un tratamiento conservador en un paciente que tiene una rodilla inestable y una lesión del ligamento cruzado anterior, en la resonancia los resultados del tratamiento no quirúrgico es pobre, porque los pacientes continúan con inestabilidad, tienen mayor riesgo de lesiones meniscales y condrales, y muchos de ellos no pueden volver al deporte. Hay muchísimos trabajos que demuestran esto, que cuando dilatamos el tratamiento quirúrgico tenemos más riesgo de lesiones condrales y lesiones meniscales. Este es un trabajo de Boston que demuestra que las lesiones condrales y meniscales aumentan un 6% por mes de retraso. Es muchísimo. Entonces, segundo mensaje, no retrasen el tratamiento hasta la madurez esquelética. No tiene ningún sentido. Si el paciente tiene una rodilla inestable y en la resonancia comprobamos que hay una lesión del ligamento cruzado anterior, el paciente requiere cirugía. Ahora, con respecto a la selección del injerto, hay múltiples opciones. Tenemos autoinjerto, aloinjerto. Dentro de autoinjerto hay varias alternativas. Lo cierto es que los estudios demuestran que la utilización de aloinjerto en este grupo etario tienen 4 veces más riesgo de ruptura. Entonces, más allá de lo que elijan, cuádriceps, bandeleta iliotibial, isquiotibiales, sí o sí tiene que ser autoinjerto. Con respecto a las técnicas, bueno, podemos diferenciar. Hay como dos grupos grandes de técnicas que preservan la fisis, ya sea porque no realizan túneles, o técnicas que preservan la fisis porque hacen túneles en la epífisis. Y después tenemos técnicas transfisarias,
ya sea parciales o totales. Lo cierto es que los estudios cadavéricos demuestran que cualquiera de estas técnicas mejoran la estabilidad rotacional y anteroposterior, pero ninguna técnica logra restablecer la cinemática normal de la rodilla. Y cuando estudiamos comparamos estas técnicas, realmente hay muy pocas diferencias entre una y otra en cuanto a la tasa de ruptura del injerto y las complicaciones. Entonces, cuarto mensaje, no hay un gol estándar. La mayoría de los casos están, relacionados más con el entrenamiento de cada cirujano. No hay, digamos, una técnica que sea estándar para cada caso. Lo cierto es que hay dos trabajos que se están haciendo ahora. Uno en Estados Unidos es un estudio que se llama Pluto, y en Europa uno que se llama PAMI, que están involucrando pacientes de forma prospectiva, y es muy probable que a corto plazo tengamos mejor información y saber en cada caso qué es lo que tenemos que hacer. Mi preferencia actual es en pacientes que son prepuberales, o sea que tienen más de 3 años de crecimiento. Utilizo la técnica de Michel y Cocker. Esta es una técnica que usa la bandoleta iliotibial. Este es un ejemplo, un paciente de 9 años con una ruptura completa del ligamento cruzado anterior. Y en estos casos tomamos la porción lateral de la bandoleta iliotibial, pasamos over the top en el fémur intraarticular, sale por debajo del ligamento intermeniscal y lo fijamos en la metáfisis de la tibia. Esta es una técnica que inicialmente fue descrita para pacientes congénitos, posteriormente se empezó a utilizar en pacientes para estabilizar provisoriamente la rodilla, pero los estudios en el Hospital de Niños de Boston demostraron que a largo plazo la tasa de re-ruptura de esta técnica es sumamente baja y los resultados funcionales son muy buenos. Así que es una alternativa muy válida para pacientes con mucho crecimiento residual. Esta es una resonancia magnética a los 6 meses de un paciente mío, donde pueden ver que la ubicación del ligamento cruzado anterior es casi anatómica, y fíjense cómo las líneas de crecimiento son paralelas, por lo cual la fisis en el fémur y en la tibia no se han afectado. Ahora, en pacientes adolescentes con menos de 3 años de crecimiento residual, prefiero hacer técnicas de fijación transfisaria. Este es un ejemplo, un paciente de 13 años, donde pueden ver una fijación transfisaria en fémur y en tibia. Por último, en aquellos pacientes que ya están con fisis que están al final de su crecimiento, utilizamos las mismas técnicas que usamos en los adultos con un portal anteromedial. La buena noticia de estos pacientes es que más del 90% de los casos retornan al deporte. Sin embargo, la mala noticia es que aproximadamente 1 de cada 4 suele tener una nueva lesión, ya sea en la plástica del ligamento cruzado anterior o en la rodilla contralateral. Por esta razón, la educación del paciente es la clave en esto. Es muy importante establecer desde el primer día cuáles son las expectativas en cuanto a las restricciones que van a tener y cómo va a ser el retorno deportivo y los tiempos. Unas palabras al final sobre el ligamento anterolateral. Esto es algo que está muy en auge hoy en día y que hay muchos estudios, muchos trabajos con respecto a la reconstrucción o a la tenodesis extraarticular. Nuestras indicaciones en estos pacientes son pacientes con pivot shift de alto grado, hiperlaxitud o hiperextensión de rodilla más de 10 grados, en casos de revisión o en atletas que desarrollan deportes con pivoteo. Para ir levemente sobre la técnica, este es el abordaje en paciente esqueléticamente inmaduro. Identificamos la bandoleta iliotibial, tomamos un injerto más o menos de unos 7-8 centímetros por 1 centímetro de ancho, identificamos el ligamento colateral lateral, pasamos el injerto por debajo y lo fijamos a nivel de la epífisis. Mi preferencia es utilizar un arpón para que no haya confluencia de túneles con el túnel femoral del ligamento cruzado anterior, y así es como se ve en el postoperatorio. Este es un trabajo que está haciendo uno de nuestros residentes, que probablemente mandemos a publicar ahora, donde evaluamos pacientes que usamos este abordaje combinado, ligamento cruzado anterior más tenodesis lateral. Entre junio del 19 y junio del 23 operamos 50 pacientes, 26 tenían más de 2 años de seguimiento. De estos, la mayoría fueron tratados con isquiotibiales autólogos.
y la mitad de los pacientes tenían alguna lesión meniscal que requirió tratamiento. A un seguimiento de 34 meses, todos volvieron al deporte, la gran mayoría al mismo nivel de deporte, y 3 pacientes requirieron cirugía adicional en la misma rodilla, 2 meniscos, que fue revisión de una sutura, y 1 requirió una liberación de adhesiones, una artrolisis por una artrofibrosis. Pero en ningún caso tuvimos, si bien son solo 34 meses de seguimiento, lesión en esa misma rodilla. Y estos resultados son comparables con un estudio que acaba de salir en Journal of Pediatric Orthopedics, que es una revisión sistemática del grupo Santi, que evalúa en 5 estudios. Hay muy poquita literatura en este grupo etario, y tienen, si bien un seguimiento un poquito superior al nuestro, una tasa de falla similar del 4% y un retorno al deporte del 95%. Entonces, como mensaje, creo que las lesiones las estamos viendo cada vez con mayor frecuencia por estas razones que mencionábamos. Los programas de prevención son efectivos y debemos instaurarlo de la forma más precoz posible. Si tenemos un paciente con inestabilidad y comprobado que tiene una lesión del ligamento cruzado anterior, tenemos que hacer cirugía, lo tenemos que hacer de forma temprana para evitar lesiones adicionales. El autoinjerto tiene una tasa de falla más baja. Hay un poco de debate cuál es la mejor cirugía, pero como les decía, estos estudios Pluto y PAMI van a perfeccionar las indicaciones. Finalmente, creo que el LED, si bien no es una técnica nueva, ahora con todo este resurgimiento vino para quedarse y seguramente va a tener un rol en estos pacientes por mucho tiempo. Muchas gracias.